Bueno, un tema que ha estado en debate en las últimas semanas a partir de la enorme crisis política que ha vivido el país es la Constitución. ¿La Constitución debe cambiar o no debe cambiar? Y si debe cambiar, ¿qué debe cambiar en principio? ¿Qué capítulo exacto de la Constitución debería cambiar? ¿Cómo debería cambiar? ¿Quiénes deberían cambiar la Constitución? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Está mal plantear esto? ¿Está mal que se discute esto? Para nada, pero lo importante acá es discutirlo con seriedad. Y estamos conectados con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE, para analizar este tema desde su perspectiva. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Omar, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, un tema clave, un tema muy sensible que siempre ha estado en debate, y no solo ahora, sino en las últimas elecciones en general, y siempre se ha puesto sobre la mesa, es cambiar el capítulo económico de la Constitución del 93. ¿Tú estás a favor? ¿Tú estás en contra, Diego? Yo la verdad no veo mucho espacio técnico para cambiar el capítulo económico de la Constitución. Creo que cuando se habla en general hoy día de cambiar la Constitución, no estamos apuntando bien hacia qué parte específica de la Constitución queremos modificar. No queremos modificar toda la Constitución, queremos una nueva Constitución, una asamblea constituyente, o qué parte de la Constitución del 93 nos interesa cambiar. Cuando se le pregunta a las personas si quieren o no cambiar la Constitución, un poco, según la encuesta de Datum, un poco más de la mitad están de acuerdo con la modificación, pero yendo un poquito más a detalle, dentro de esos que sí quieren cambiar la Constitución, más o menos la mitad quieren hacerlo para ponerle más castigos a delincuentes o corruptos, y un cuarto de esos quieren cambiarla porque fue promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Es decir, cuando se escarba un poquito más, la demanda no está tanto en un cambio del régimen económico, y creo que eso tiene que quedar bien claro al momento de plantear la discusión. Yo te voy a poner ciertas ideas sobre la mesa, ciertas ideas que no necesariamente son mías, pero que se han planteado y están en el debate. Y es que el sistema tal cual, o la Constitución tal cual está, ha generado o todavía genera que millones de peruanos se encuentren en la pobreza, o la desigualdad todavía es muy, digamos, muy abultada en nuestro país. Eso es producto de la Constitución, que las condiciones de vida en las que todavía millones de peruanos viven no sean las mejores. ¿Es producto de la Constitución del 93? Creo que producto de la Constitución que tenemos es haber tenido un panorama, un clima económico que ha permitido más bien superar muchas de las trabas que teníamos y arrastrábamos en los 80s. A poner un ejemplo rápido, en términos de PBI, ¿no? Entre el 75 y el 92 crecimos básicamente a 0% en promedio anual. Éramos los últimos de Sudamérica. Del 93 hasta el 2018 crecimos más o menos al 5% en promedio anual. Eso nos pone como los primeros de Sudamérica. Ahora, en parte por ello fue que el Perú logró una reducción de casi 40 puntos porcentuales en pobreza en el tiempo pre-COVID, y vio un ensanchamiento enorme de la clase media, que hoy, durante los últimos 20 años, ha ido creciendo y hoy es la primera minoría. Ahora, creo que esto no es únicamente consecuencia de la Constitución del 93, pero sin duda el marco constitucional en el que hemos podido lograr esto ha importado muchísimo. Claro, porque también hay que recordar que, digamos, gran parte de esa reducción de pobreza se dio en una coyuntura muy especial, con el precio del cobre por los cielos en la época del boom de los metales, y fuimos favorecidos por eso. Pero uno podría decir, Diego, y lo planteo para que hagas la discusión respectiva, que hemos generado una clase media demasiado vulnerable, muy endeble, y la pandemia ha demostrado de alguna manera eso, que llega la pandemia y pues lamentablemente una gran cantidad, si no me equivoco, 3 millones de peruanos van a volver a situación de pobreza porque estaban pues ahí, al borde del filo en realidad. Sí, hay dos puntos importantes. El primero es que es muy importante ver la tendencia que seguimos. O sea, más allá de los niveles en los que estamos, que todavía son inadecuados, todavía son de un país de ingresos medios, la tendencia a largo plazo que seguíamos era muy buena y de hecho de las mejores de la región.
¿no? Ese punto creo que es fundamental. Ahora, lo otro que hay que tomar en cuenta es que cambios en la Constitución no equivalen necesariamente a que, bueno, ya solucionamos los problemas que habían si cambiamos el artículo tal o el artículo cual. Sí. De hecho, muchos, yo diría la mayoría de los artículos que tenemos, de los problemas estructurales que tenemos pendientes, no responden a cambios en la Constitución, ¿no? Hay cosas muchísimo más profundas que no se van a modificar cambiando un párrafo u otro, ¿no? Y que tienen que ver, muchas de ellas, de las que has mencionado, en temas de salud y educación, informalidad, con la eficiencia que puede tener el sector público y con cómo damos los incentivos para que la economía crezca en el largo plazo. Eso no tiene el cambio en la Constitución, no nos va a dar mágicamente un mejor sector público. Por ejemplo, un punto muy criticado desde ciertos sectores en la Constitución son los contratos ley, ¿no? La estabilidad jurídica que tienen muchas empresas, si no todas, al venir a nuestro país y poder invertir. Y me pongo en un ejemplo muy concreto, muy concreto que pasó hace algunos meses, los famosos peajes. Y claro, cuando hemos visto el nivel de corrupción que ha habido en la concesión de obras, para, digamos, cualquier persona lo más intuitivo es, oye, ¿por qué yo voy a seguir pagando un peaje de una obra corrupta? Pero la Constitución les da estabilidad. Tanto así que cuando el Congreso de la República aprobó una ley, el Tribunal Constitucional le dijo, no, señores, esa ley es inconstitucional. Entonces, ese es un punto siempre controversial. ¿Qué opinas, Diego? Si el contrato ha sido obtenido, ¿no? o las adendas, ¿no? bajo corrupción o bajo cualquier causal que haga nula este contrato o estas adendas, ese contrato no tiene que existir, independientemente de si está firmado y ratificado, ¿no? Porque fue obtenido bajo esas circunstancias. Ahora, lo mínimo que creo que se le puede dar a un inversionista o a cualquier ciudadano en general es cierto nivel de predictibilidad cuando invierte, ¿no? Uno quiere poder tener la certidumbre de que yo voy a invertir o voy a traer mi plata o voy a generar empleo y las reglas bajo las cuales voy a entrar pues se van a cumplir, ¿no? Eso es, digamos, no me parece que sea algo que pueda estar demasiado a debate o que sea demasiado polémico. Y como ese punto que casi, en ocasiones me parece casi de sentido común, hay varios que están dentro del capítulo económico que deberían ser, yo creo en buena medida, también de sentido común, ¿no? ¿Por dónde aboga la Constitución en términos económicos? Aboga por una responsabilidad macroeconómica, que es lo que nos ha permitido crecer en estas últimas décadas. Aboga por el rol subsidiario del Estado, ¿no? En el artículo 60, que es parte de lo que muchos quieren cambiar, ¿no? Para regresar a tener algunas de las empresas públicas que teníamos antes. La inviolabilidad del derecho de propiedad, la autonomía del Banco Central de Reserva, la igualdad de trato para inversiones nacionales y extranjeras. ¿No? Todo esto, en realidad, muy de sentido común. Y podríamos discutir algunos cambios, sí, siempre se pueden discutir, pero y esto es bien importante, dentro de los mecanismos de enmienda que la misma Constitución contempla, ¿no? El borrón y cuenta nueva acá sería sumamente riesgoso. Ahora, otro tema polémico, y te pregunto si esto es necesariamente culpa de la Constitución o de cómo está redactada la Constitución, pero un fenómeno que hemos tenido no solo esta década, esto es de hace muchos años en realidad, y no solo en nuestro país, pero que ciertas empresas muy poderosas intentan capturar el poder político, ¿no? Las famosas empresas mercantilistas, y cómo intentan capturar el poder político comprando y alquilando candidatos al Congreso de la República o a la Presidencia de la República. Y de eso hemos tenido ejemplos más que palpables en nuestro país. ¿Es la Constitución del 93 la que permite este escenario o tiene que ver con otro fenómeno? Hubo cambios, dentro de los cambios recientes que se aprobaron durante el gobierno del presidente Vizcarra, hubo un cambio breve en realidad en el financiamiento de partidos políticos, pero que de nuevo esto, y así como otros cambios constitucionales, porque cambias un papel no te cambia la realidad al día siguiente, ¿no? Creo que parte del error en el que estamos cayendo a veces es que pensar que porque pasamos una ley o porque pasamos un cambio constitucional, ¿no? De pronto la realidad se va a moldar a mis buenos deseos. En particular respecto del financiamiento y de los partidos políticos, yo sí creo que hay una reforma
muy grande por hacer y que sí pasa por algunos cambios constitucionales, no por el capítulo económico, sino por cambios constitucionales que tienen que ver con la representatividad política, ¿no? Y ahí personalmente a mí me gustaría ver, no hoy día, pero en un futuro cercano, una discusión sobre el Senado, una discusión sobre distritos electorales de repente más pequeños, ¿no? Una discusión de verdad sobre los problemas de representatividad política que, a mi entender, son la madre de todos los problemas subsiguientes. Ahora, y mucho de esto sí cambia mucho de esto, perdóname, sí tiene que ser modificado vía enmiendas constitucionales dentro de los mecanismos que la Constitución contempla para reformarse a sí misma, ¿no? Y eso creo que es muy importante que la gente lo entienda. La Constitución puede reformarse dentro de sí misma, no está escrita en piedra. Eso no significa que tengamos que hacer una nueva Constitución. Otro punto interesante, que el otro día conversaba con el doctor Luciano López, constitucionalista, y me decía, bueno, el rol regulador del Estado. Para ti, desde tu punto de vista, Diego, ¿somos muy rígidos al momento de regular al sector empresarial o más bien somos muy flexibles? Y me pongo en el ejemplo de Indecopi. Indecopi abre un proceso de investigación a la TAM por un tema de retrasos y problemas con sus pasajeros. Eso fue en el 2017. La resolución sancionadora recién sale en el 2020. Uno dice, bueno, ¿qué pasó? 3 años, Dios mío, de Indecopi, te has demorado. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la regulación en el Estado? Hay un montón de temas de regulación que se tienen que hacer más certeros, más previsibles y además acortar los plazos, ¿no? No es solamente Indecopi, es lo mismo SUNAT, ¿no? Que te puede tomar un proceso, pues entre una cosa y otra te puede tomar 10 años. Pero esos están bastante lejos de ser cambios constitucionales, ¿no? De hecho, en regulación económica, la actual Constitución ya manda que el Estado facilite y vigile la libre competencia, que combate el abuso de posiciones monopólicas, que defiende el interés de los consumidores y usuarios, entre varias otras provisiones en el mismo sentido. Entonces, hasta ahí es donde llega y hasta donde debe llegar la Constitución. El desarrollo y la ejecución de cómo logramos esto, eso tiene que caer sobre leyes y sobre normas de menor rango, que no siempre están bien ejecutadas, y hacia ahí es donde va la verdadera reforma, ¿no? Y de hecho, ahí déjame hacer un punto adicional. Te había mencionado reforma política como parte de lo que se tiene que reformar en la Constitución. Ahí, de taquito, también podríamos empezar a discutir en serio reforma del Estado, ¿no? ¿Cómo entendemos la relación entre el Estado y el ciudadano a partir de temas gruesos, como por ejemplo la descentralización política, claro, ¿no? Los recursos que tenemos o no tenemos en las regiones, ¿no? Cómo se reparte el canon, ¿no? Ahí hay muchos temas muy gruesos que creo que sí valen la pena tocar como parte de posibles enmiendas constitucionales, pero también con un montón de responsabilidad. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Muy interesante realmente tu perspectiva. Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, con algunas ideas de lo que debe ser o de lo que debería ser este debate sobre el cambio de Constitución, pero estamos centrándonos en el capítulo económico. Ahora vamos a ver otra perspectiva, también sobre el mismo tema. La reforma de la Constitución, cambio de Constitución en el capítulo económico. Y estamos conectados con el economista Eduardo Recoba, él además es corresponsal de eForex Financial News. Señor Recoba, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, buenas noches, gracias. No, gracias a usted. Y empiezo con la misma pregunta que le hacía a Diego. Se ha puesto sobre la mesa este tema de un cambio constitucional. Centrémonos en el capítulo económico. ¿Hay algo que se deba cambiar en este momento en el capítulo económico o hay que dejarlo así? A ver, evidentemente creo que de los artículos 58, me parece, a 89, creo que habría que, si no cambiar todos, Omar, y por lo menos revisar el 90% de cara pues ya a redefinirlos. Ahora, una cosa pequeñita, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, sí valdría la pena un cambio del capítulo económico, pero si no tenemos una plataforma digamos, potente desde las políticas públicas, desde la gestión pública, bueno,
por Claro. más que cambiemos todo, creo que no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y es un poco lo que decía hace un momento Diego, ¿no? Vamos, quizá la idea no es tanto cambiar lo que dice la Constitución y a veces ni siquiera cambiar las leyes, sino cambiar a las personas y a los funcionarios que ejecutan esas leyes. Señor Recoba, ¿lo tenemos? A ver, sí, Sí, lo escuchamos. sí, evidentemente reitero que sin políticas públicas con mejor trazabilidad de datos, sin una gestión pública, digamos, con una reforma potente, creo que podríamos convocar a los mejores constitucionalistas del Perú a armar no una, sino 2 o 3 asambleas constituyentes y no vamos a llegar. Y no vamos a aterrizar en propuestas o iniciativas sólidas desde lo constitucional. Pero creo que también es necesario refrescar aquel tramo que tiene que ver con la forma al interior de una modificación, un reperfilamiento de la Constitución, sobre todo en su capítulo económico. Yo creo que ambas cosas, ambas dimensiones, una reforma política, una reforma en gestión pública y una reforma, una redefinición de la Constitución, sobre todo en su capítulo económico, deberían correr en paralelo. Muy en concreto, para aterrizarlo y para que la gente lo entienda, ¿qué puntos se deberían cambiar del capítulo económico en la Constitución? ¿Hacia dónde deberían virar? A ver, una modernización, una actualización, una constitución desde el capítulo económico remozada. Por ejemplo, me pides ejemplos concretos, Omar. Es un poquito difícil resumirlos en tan poco tiempo, pero desde luego tenemos capítulos referidos, por ejemplo, a la competencia, a un mejor entorno de competitividad. Sería ideal contar con una constitución que, por ejemplo, desmantele monopolios, oligopolios, monopsonios, respecto a una redefinición de los alcances tributarios, también por ese lado, respecto o a propósito de los alcances que tienen que ver, por ejemplo, con los contratos, con los términos contractuales. Eso es interesante. Colocar de una vez al trabajador y a la trabajadora como actor principal en las negociaciones, ¿no? Detengámonos en los contratos, que es un tema siempre polémico, un tema que puede afectar incluso y afecta la vida de millones de peruanos. ¿Cuál debería ser el cambio que se introduzca en la relación entre empresario-trabajador, entendiendo que estamos en un contexto donde la informalidad laboral ya llegó al 75%? Es decir, 3 de cada 4 peruanos en este país no tienen ningún contrato laboral. A ver, es muy buena tu observación, Omar, y lo que deberíamos reperfilar o redefinir en todo caso en función al tema contractual sería justamente eso, el trabajador y la trabajadora. Colocar, cosa que no lo vemos en este documento, no vemos que de momento el trabajador y la trabajadora sean los reales y los verdaderos actores de la negociación contractual. Debemos también añadir o agregar o incluir de alguna manera los roles de las instituciones, ¿no?, para poder tener, por ejemplo, una fiscalización potente al interior del mercado laboral, que como tú bien dices, representa 4/5 de informalidad, cosa que tampoco ha sabido combatir esta Constitución. Y lo otro, pero no será, por ejemplo, más bien marco institucional el Consejo Nacional del Trabajo. Para entrar un poquito en la polémica ahí, ¿no será más bien que la regulación actual, que el marco laboral actual es demasiado rígido más bien y que eso es lo que está expulsando a los trabajadores de la formalidad? Sí, la discusión tiene que ver con eso, ¿no? Hay gremios empresariales que tienen como un mantra los sobrecostos laborales, ¿no? Pero habría que ver también, o habría que filtrar qué corresponde al sobrecosto laboral y qué corresponde a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Eso tendríamos, y es un gran punto el que has tocado, y te felicito y saludo eso, Omar, porque eso debería estar inserto en una, como quieras llamarlo, Constitución 2.0, reperfilamiento de la Constitución, pero, por ejemplo, te doy así rapidito, tú hablas de fiscalización, tú hablas de regulación. Bueno, rescatemos el Consejo Nacional de Trabajo, que en los últimos
en las últimas 2 décadas no ha tenido un rol preponderante, sobre todo al momento de tomar una decisión a propósito del salario mínimo vital, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya tienes una arista concreta, un aterrizaje concreto y una propuesta y una iniciativa concreta de cambio, ¿no? La estabilidad jurídica, por ejemplo, que garantiza esta Constitución a la inversión, ¿es correcta? ¿Ha permitido, como decía Diego, el florecimiento, el desarrollo de la economía desde los años 90? ¿O para usted esto ya es obsoleto, tendría que ser cambiado, estamos en nuevos tiempos? ¿Cuál es su perspectiva? Lo que pasa es que es difícil definir qué cosa es saludable para una economía desde un documento como la Constitución y qué cosa ha sido realmente tóxico y venenoso. Yo lo que creo es que las reformas, la famosa reforma de los 90, que de alguna manera se retroalimentaron con esta Constitución, pues ya no van más y han probado aterrizar en un modelo que no funciona. Un modelo que no funciona. Lo hemos visto no solamente en nuestra economía, lo hemos visto en Chile. Entonces, yo creo que dentro de ese espíritu, ¿no? de ese ethos que ha tenido esta Constitución, creo que con mayor razón, ante un modelo que ya no da más, un modelo que ya lleva 3 décadas, y creo que sería un muy buen y saludable ejercicio democrático, cosa que creo que no se ha hablado en medios mucho, reperfilar una Constitución. Yo creo que es un derecho, además, ¿no? Pero, más allá de lo técnico, más allá de lo económico, creo que también es un ejercicio democrático, sí, ¿no? claro. E institucional, evidentemente. Es importante que la gente se exprese y si así se plantea y hay un referéndum para una nueva Constitución, se abordará, pero lo que se quiere entender o buscar es hacia dónde debería virar ese nuevo modelo, porque entiendo, y corríjame si me equivoco, que digamos, uno de los objetivos del capítulo económico es justamente atraer inversión privada, porque es la inversión privada la que genera empleo. Pero ¿hacia dónde deberíamos ir con el nuevo modelo, con un nuevo modelo, dado que según usted este ya es obsoleto, ya no aguanta más? Mira, yo creo que hay que poner al trabajador enfrente de esta Constitución, por delante de cualquier tipo de interés, por ejemplo, gremial o empresarial, ¿no? Y en segundo lugar, o yo lo colocaría a la par del trabajador, diseñaría un modelo constitucional en función a los mercados. Para mí, ahí empieza el reperfilamiento, ¿no? Colocar al trabajador y a la trabajadora como actores principales de un capítulo económico, y evidentemente ahí entran o ingresan comunidades campesinas, comunidades nativas, clase media trabajadora, como no, y por otro lado colocar a los mercados, ¿no? Como prioridad. Ambas dimensiones para mí tienen el mismo peso, ¿no? Y por último, Omar, si tú quieres ver la necesidad o observar la necesidad de un cambio de Constitución, observa primero cómo están tus mercados. Tú hace un rato decías que 4/5 del mercado laboral es informal. Bueno, ahí hay una alerta, ¿no? Ahí hay algo que nos dice que tenemos que, por lo menos, redefinir esta Constitución desde su capítulo económico, ¿verdad? Pero y actualmente, a ver, si hablamos también la realidad nos impone pues ciertas cosas, y me pongo un ejemplo muy concreto, los aplicativos, ¿no? Las empresas por aplicativo, llámese Uber, llámese Rappi, llámese Globo, están dando, no sé si empleo a estos chicos, pero es una forma de ganarse la vida y es lo que la tecnología, el mundo globalizado ha impuesto. Y uno podría decir, mire, estos chicos no tienen absolutamente ninguna garantía, ni estabilidad, ni nada, pero es lo que la realidad de alguna manera nos ha impuesto y no podemos abstraernos de la realidad tampoco. Y claro, es una realidad que además ha abierto una suerte de caja de Pandora, ¿no? A propósito de la COVID-19. Exacto. Nos hemos dado un portazo no solamente con la informalidad de la que tú hablas, sino con una precariedad laboral, ¿verdad? Una uberización de la economía, sobre todo del mercado laboral. Y ante ello, creo que es un punto de presión en el debate al interior de un cambio constitucional o un reperfilamiento de la Constitución, combatir justamente esa precariedad que además,
Omar, no solamente se da en el espacio informal, ojo, también se da en el espacio formal, el que está bajo esos contratos que muchas veces ha marginado o ha ninguneado o ha procrastinado al trabajador. Entonces debemos atender a esos puntos de presión, como el que acabas de mencionar, por ejemplo, que es la uberización del mercado laboral, que es los contratos asimétricos, en fin, que es una serie de dimensiones que son tóxicas, que envenenan una economía, ¿no? Pero insisto, Omar, disculpa que sea tan pesado, pero es que de nada va a servir que redactemos una constitución maravillosa, ¿no? Incluso le puedes meter hasta latín si quieres, pero pucha, tenemos que contar con las herramientas adecuadas en política, en reformas políticas y en reformas de gestión pública, porque si no, vamos a seguir 30 años más en las mismas. Perfecto. Bueno, muy interesante. Y una última pregunta muy corta, en realidad me gustaría saber su opinión. El sistema de pensiones, otro tema polémico, tanto el sistema público como el privado. ¿Qué hacer con las pensiones? ¿Abolir las AFP? ¿Crear una ONP pública? ¿Cuál es su perspectiva ahí? A ver, abolir las AFP no creo que valga la pena, porque ellas tienen un modelo de negocio, van a seguir creciendo vegetativamente, y el aporte en todo caso histórico, ¿no?, de ellas va a ser nulo, y ya me voy a poner en plan medio romántico, la historia las juzgará. La ONP, yo creo que la operatividad de una ONP ya no tiene que estar colgada al Estado, ya no tiene que estar colgada a una caja fiscal, más bien ya tenemos que pensar en una ONP con esteroides, ¿no? Una ONP que funcione como una firma gestora de activos, ¿por qué no? Una ONP que funcione como una suerte de administradora no privada, sino pública de pensiones, ¿por qué no? Yo creo que absolutamente todo, Omar, es perfectible, y desde luego no hay verdades absolutas, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, interesante también su perspectiva. Hemos conversado con Eduardo Recoba, economista. Muchas gracias, señor Recoba. Nos tenemos que ir a una pausa luego de este interesante intercambio de ideas de hacia dónde debería ir un cambio de constitución en lo que refiere el capítulo económico. Esto tiene para mucho tiempo, en realidad. Y vamos a ver si se plantea algunos candidatos, como por ejemplo Verónica Mendoza, están planteando un referéndum para el propio 11 de abril, un referéndum donde todos los peruanos señalen, vayan y digan, bueno, sí, estoy de acuerdo con un cambio de constitución. ¿Cómo se haría? ¿Qué vamos a cambiar? Son ahí preguntas que están sobre la mesa, pero que tienen que ser discutidas con muchísima seriedad. No basta decir, la Constitución ya no da más. Bueno, ¿cómo hacemos? El impacto que esto puede tener es tremendo sobre la vida, insisto, de millones de peruanos. Una pausa, no se vayan, venimos con más.